Retomamos el estudio del Evangelio de San Lucas que habíamos comenzado en el video anterior desde el capítulo 11, versículo 14 hasta el 23, referido al tema del pecado imperdonable, que era la injuria contra el Espíritu Santo, que tenía una relación directa con lo que Jesús había hecho al exorcizar a un endemoniado que lo tenía ciego y mudo, y que en el momento empezó a ver y empezó a hablar. Bueno, a raíz de esto, continuamos en el día de hoy estudiando el tema de lo que es la parábola de la casa vacía y el riesgo que significa en la vida de la persona cuando uno es liberado del poder de Satanás. ¿Qué pasa si se queda simplemente con la liberación que Jesús le hizo y no se produce un cambio interior en su corazón que permita el obrar de Dios en ese lugar que queda vacío? Porque el riesgo que corre es mucho más grave de que cuando estaba poseído. Así que vamos a comenzar este estudio diciendo que anteriormente, como dije, Jesús había exorcizado en público a este hombre que estaba ciego y mudo por un espíritu inmundo que lo tenía controlado. Lucas capítulo 11, versículo 14, y también el correlato de Mateo capítulo 12, versículo 22. Esto no hizo más que hacer realidad la palabra del profeta Isaías cuando dijo que con la venida del Mesías se abrirían los ojos de los ciegos y la lengua del mudo cantará. Isaías capítulo 35, versículos 4 y 5. Entre la gente que pudo ver el milagro se encontraban algunos escribas y fariseos, quienes lo injuriaron aduciendo que él echaba fuera demonios por el poder de Belcebú en el versículo 15, obteniendo como respuesta de Jesús una parábola sobre un reino dividido, los versículos 17 al 20, y a continuación una analogía sobre un hombre fuerte que es vencido por otro más fuerte que lo despoja de todo poder, versículos 21 al 22, terminando con una arenga para tomar una decisión personal. El que no está conmigo, que no recoge conmigo, desparrama. Ahora Jesús advierte a los presentes por medio de otra parábola que el exorcismo de un demonio produce un vacío espiritual dentro de la persona liberada, que si no lo ocupa con la fe en Dios, la presencia del Espíritu Santo y una vida de obediencia, es una invitación para que el mal regrese y vuelva a controlar su vida con más fuerza. Vamos a leer los evangelios sinópticos de Lucas y luego el de Mateo, como lo relata cada evangelista. Lucas dice que estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Mateo a su vez, en el capítulo 12, verso 22, recordemos que Mateo fue el primer evangelio, el segundo evangelio de la Biblia. El primero fue Marcos, después Mateo, y Lucas es el último. Mateo dice que entonces fue traído a él un endemoniado, y aquí dice ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Volvamos al Evangelio de Lucas, en el versículo 24, donde empieza la parábola de la casa vacía. Y dice así, en palabras de Jesús: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, leamos
el evangelio anterior, el de Mateo, en el versículo 43 del capítulo 12, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y agrega, así también acontecerá a esta mala generación. La forma en que los evangelistas Mateo y Lucas la presentan son casi idénticas. El primer documento publicado, que es el de Mateo, enfatiza el estado de la persona liberada como una casa que, además de barrida y adornada, queda desocupada, agregando al final de la parábola una referencia a los escribas, fariseos y a gran parte del pueblo judío que lo rechazaba, tildándolos de generación mala, que por ello la nación de Israel irá de mal en peor. Lucas, por su parte, solo se limita al estado de la persona liberada, omitiendo mayores referencias a como lo hace Mateo. El presente estudio acude al aporte de las cartas apostólicas de Pablo y de Pedro para dar a conocer y hacer comprender la profundidad de la enseñanza de Jesús de esta parábola de la casa vacía, que impacta en la vida personal, comunitaria y también trasciende en lo nacional de todas las épocas. En esta parábola, Jesús va más allá de la liberación y sanidad del ciego y mudo. Porque cuando la persona queda limpia, se produce un cambio en sus actitudes externas que se hacen notar en lo moral, en lo social y también en lo religioso. Sin embargo, el problema radica en que la casa, es la vida de la persona, pasa a ser limpia externamente. Hay un vacío espiritual que, si no es llenado con la conversión interior del corazón en la búsqueda de la perfecta voluntad de Dios para su vida, corre el riesgo de volver a ser poseídos por las fuerzas espirituales de maldad nuevamente, pero esta vez con mayor intensidad. Ese vacío espiritual es la casa desocupada, barrida y adornada, sugiriendo que la persona liberada ha hecho algunos cambios en su forma de actuar de manera superficial, pero no ha aceptado entregar su vida al control del Espíritu Santo. De manera que todo esfuerzo se limita a actitudes externas que le permiten confraternizar junto a quienes han sido verdaderos liberados por Jesús. Incluso hasta llegan a ser miembros de alguna congregación local que los recibe y los incorpora en sus actividades religiosas. Y permanecen ahí mientras se sientan cómodas y atendidas en sus necesidades. Pero ante la menor dificultad, vuelven a su vieja naturaleza conforme a sus pasiones y deseos mundanos. La imagen del espíritu que anda por lugares secos, mejor traducido del texto original griego, pasa por lugares áridos, simboliza un estado de desolación de todo espíritu maligno que busca a la persona que vive con un vacío espiritual para poseerlo y no lo encuentra. Esta parte es un llamado a los creyentes que fueron liberados por Jesús del control del príncipe de este mundo que opera en los hijos de la desobediencia, dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, para prestar atención del peligro que corren si no hay un cambio interior en el corazón que lo llene todo. Porque el espíritu inmundo no regresa solo, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y vuelve a tomar control de la vida que Jesús liberó. Como resultado, su posterior estado llega a ser peor que el primero. La multiplicación de los espíritus y su naturaleza peor, como enfatiza el texto,
es la realidad de un vacío espiritual que es fácilmente reocupado por fuerzas espirituales de maldad aún más destructivas. Bien lo aclara el apóstol Pedro en su segunda carta, y lo dice así: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su posterior estado viene a ser peor que el primero. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 19b y 20. Si no existe una transformación interior profunda, donde habite solo el amor de Dios, la persona queda liberada a todo deseo y tentación para hacer cosas que no convienen a su vida espiritual, llevándolo a practicar toda clase de pecado para satisfacer su estado interior vacío sin que nada le importe. Pablo dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales y sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y aquí viene la pregunta: ¿no parece una fotografía de la sociedad en la que estamos viviendo? En el contexto de Mateo también es una advertencia contra la apostasía nacional. Así también acontecerá a esta generación, dice. Como se dijo al principio, es una acusación directa a los religiosos, escribas, fariseos y a gran parte de la gente que lo rechaza. Con estas palabras Jesús profetiza que la nación de Israel sufrirá las consecuencias de la casa desocupada, barrida y adornada que ha decidido interpretar la ley a su manera, con consecuencias nefastas para el futuro de la nación. En la sociedad que estamos inmersos, no basta con declarar en el preámbulo de la Constitución Nacional la invocación de Dios como fuente de toda razón y justicia para que guíe los pasos de la nación. Si no se legisla, se vive y se practica con derechos que glorifiquen el nombre de Jesús en bien de la sociedad toda. Si se rechaza la liberación ofrecida por Dios y su guía para el crecimiento espiritual, la nación se expone a una mayor oscuridad espiritual e injusticia social con consecuencias similares a como la historia nos recuerda cómo terminó Israel, con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por los romanos y la caída nacional que los llevó a vagar por las naciones por casi 20 siglos, hasta que Dios los volvió a ingresar a la tierra prometida. La aplicación de estos pasajes nos invita a reflexionar sobre nuestra conducta y también a preguntarnos si hemos permitido que el Espíritu Santo tome el control total de nuestra vida, o si estamos simplemente tratando de mejorar alguna situación, aprovechando las bendiciones que recibimos sin permitir una verdadera transformación espiritual. Todavía estamos a tiempo de cambiar si así no lo fuera. Jesús está presente en medio nuestro por el Espíritu Santo para acompañarnos cada día desde el momento que perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda fuerza maligna que nos hacía pecar. Oigamos hoy su voz y no endurezcamos nuestros corazones.
Quien vive por el Espíritu debe andar también por el Espíritu, dice Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 25. Esta es la única garantía de todo aquel que ha sido liberado por Jesús para que los espíritus inmundos que nos tientan a hacer lo que Dios aborrece no regresen a nuestras vidas. En resumen, Lucas y Mateo nos enseñan la importancia de la liberación espiritual y la necesidad de permitir que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, produciendo una verdadera transformación, evitando así volver a caer en un estado aún peor del que Jesús nos liberó. De no hacerlo, el riesgo es caer en la apostasía y de ahí no se vuelve. Debemos estar siempre alerta. La vida cristiana requiere una vigilancia continua contra las acechanzas del mal. Estar alerta significa detectar y resistir cualquier intento de que las viejas costumbres o malas influencias vuelvan a controlar nuestras emociones y actitudes sociales en la vida. Recordemos que, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, que la batalla que libramos no es contra gente de carne y de hueso, sino contra principales y potestados, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas son las que dominan a las personas en sus actitudes cuando Dios no está presente. Acompáñenme en esta oración para concluir este estudio. Dios Todopoderoso y Glorioso, te alabamos y magnificamos tu santo nombre, reconociendo tu infinita bondad y poder. Con humildad te suplicamos que derrames la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que tu luz disipe toda oscuridad, nos guíe en cada paso y nos capacite para vivir en victoria, manifestando tu gloria en todo lo que hacemos y así podamos llegar a ser testigos de tu gracia y misericordia. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia inmerecida de Dios trabaje nuestros corazones, proteja nuestras vidas y nos libre de todo mal. Bendiciones.